Hola, bienvenidos a este espacio de En qué invertir de la revista Dinero. Hoy nos acompaña Andrés Moreno, más conocido como Andrés Manía. Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por la invitación. Muy contento de estar acá para ver opciones de inversión y educación financiera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues la idea es mirar unos temas muy específicos y que nos cuente cuál es la perspectiva que tiene de ellos, si son una buena inversión, no son una buena inversión y cuáles son las expectativas que hay alrededor de ellos. Si quieren, arranquemos por el que más nos gusta a todos, que es el Claro que dólar. sí. ¿Cómo está viendo un poco el panorama del dólar? Bueno, la volatilidad va a seguir, no solamente por contexto interno, sino también externo. Evidentemente, los movimientos de tasas de interés de los países, sobre todo en el 2024, van a generar movimiento en las divisas y obviamente la tensión política interna siempre va a generar algún nerviosismo, pero cada vez la tendencia debería ser a la baja. ¿Cuál es un poco la historia? Porque tuvimos un momento del año pasado, a finales, tipo octubre, usted me corrige, donde llegamos por encima de 5.000 pesos y empezó un rally para abajo, no para arriba, en donde empezamos a normalizar precio poco por debajo de 4.000 y ahorita volvió a corregir otra vez para arriba, pero esa volatilidad en donde, si es posible verlo, se puede estabilizar. Bueno, es difícil estabilizarlo precisamente por los movimientos de tasas de interés de los bancos. La historia empieza marzo, abril del año 2022, antes de elecciones, dólar a 3.600, antes de elecciones. Llegaron elecciones, dólar se fue a 4.000, 4.300 y en noviembre del año pasado llegó a su máximo de 5.130 pesos. Ahí todo el mundo dijo, eso se va a 10.000, se acabó el mundo, mucha tensión obviamente por el panorama político en Colombia y empezó el año 2023 de 5.000 pesos el dólar a 3.800. Es decir, todo el mundo dijo, wow, ¿qué pasó con el dólar? De 3.800 obviamente rebotó como tiene que ser a 4.400. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente incertidumbre con el gobierno, pero cada vez va pasando el tiempo, ya pasó el 30% de este gobierno y seguramente para el próximo año ya vamos a llegar al 50%. Es decir, cada vez hay menos tensión. Lo segundo es el tema geopolítico. También obviamente las guerras, los conflictos, el problema de Estados Unidos y la recesión mundial va a afectar nuestra moneda. Pero lo más importante, tasas de interés. Los mercados se van a mover, las tasas de interés, mientras las empiecen a bajar el próximo año con la inflación, va a ser que el dólar, dependiendo de cómo las bajen en Colombia y dependiendo de lo que pase en Estados Unidos, también va a tener fluctuación. Entonces, volatilidad va a seguir habiendo porque hay incertidumbre. La incertidumbre política local genera movimiento en el dólar, pero cada vez va a ser menor precisamente porque el gobierno va avanzando y vendrán otros líderes políticos. ¿Qué tanto puede pesar el tema electoral y el tema de las reformas políticas en Colombia frente a la fluctuación del dólar? Muchísimo, muchísimo. Lo vimos en las elecciones el año pasado, tanto en mayo como en junio, como cuando quedaba un candidato en primera, segunda vuelta subía a 150 o caía a 150 pesos. Por supuesto, el dólar esta semana estaba más estable y el lunes va a tener volatilidad dependiendo de los resultados, que pueden ser favorables para este gobierno, lo cual hace que el dólar suba, desfavorables para este gobierno, lo cual va a hacer que el dólar baje, o mixtos, que va a ser que haya volatilidad pero sin mucha tendencia. Sin embargo, como vienen las tasas de interés, entonces hay que tener un poco de cuidado. Pero claro, el panorama político es una de las grandes razones por las cuales Colombia tiene una moneda muy devaluada, más devaluada que el promedio de Chile, de Perú, de México, y pues bueno, en la medida que esa tensión empiece a bajar con las reformas, que el Congreso haga una correcta oposición y haga una estructuración adecuada para lo que necesitamos, por supuesto que va a empezar a bajar el dólar. Miremos el tema de acciones. ¿Qué está pasando con el mercado de acciones hoy en Colombia y sobre todo con la valoración de las acciones? Y ahora le pregunto por un par de acciones muy específicas. Bueno, el mercado accionario en Colombia está subvalorado. Este año va cayendo 13%, el año pasado tampoco funcionó. Vemos compañías de los bancos cayendo 30 o 40%, Banco Occidente cayendo 50% a niveles del año 2005. Vemos la acción del Banco Bogotá cayendo 30%, Bancolombia 30%, la vivienda en mínimos históricos cayendo un 40%. Esto ha pasado porque los bancos han afectado sus resultados por las altas tasas de interés, las carteras vencidas, la difícil colocación de créditos, pero es el gran momento para invertir cuando todo está caído. Van a bajar tasas de interés, los bancos van a poder fondearse más barato y van a poder colocar créditos a niveles más bajos para que las personas y las empresas se puedan endeudar. Entonces, en general, en la bolsa en Colombia, ¿qué le ocurre? El 30% es Bancolombia.
los bancos están muy mal, entonces ha caído la acción y ha caído el índice. El otro 15% es Ecopetrol. Pues ahí va, no le dio muy bien y todos entendemos, digamos, de la filosofía política de este gobierno con los hidrocarburos. Y las otras compañías importantes son ISA y Grupo Energía Bogotá. Y con todo el tema que está pasando, el fenómeno del niño, con todo el tema de la incertidumbre política también, porque recordemos que ISA es el máximo accionista de ISA es Ecopetrol, pues también se ha visto afectado ISA en un 30%. En general, las principales acciones de la bolsa en Colombia caen entre 20 y 30% y es una gran opción para invertir. Ya nos lo han demostrado otras compañías que han tenido negocios o eventos corporativos y se han disparado. Pasó con Éxito, pasó con Cementos Argos, pasó con Nutresa, pasó con la acción BBC. Entonces es una gran oportunidad en estos momentos para invertir en acciones. Precisamente quería preguntarle por dos de las acciones que usted mencionó, Éxito y Cementos Argos. La operación de Cementos Argos en Estados Unidos, en donde se descubre un valor que en Colombia la empresa en números redondos vale market cap $1.000 millones y allá descubren que solo la operación en Estados Unidos vale $3.200 millones. ¿Qué es lo que está pasando con los activos colombianos? Lo que ocurre es que no hay una correcta formación de precios en Colombia. Hay muy pocos jugadores, los fondos de pensiones no están comprando acciones activamente, precisamente por la reforma pensional, y los fondos extranjeros tienen una aversión al riesgo muy importante en Colombia. Ha salido mucha inversión extranjera de portafolio precisamente por las condiciones políticas. Pero esto es una oportunidad. Las personas naturales hemos estado invirtiendo en acciones a muy buenos precios y muy seguramente en el mediano plazo van a volver esos agentes. Colombia es un país atractivo para invertir por el grado de incertidumbre y de riesgo. Estamos en una coyuntura muy interesante. Es importante que esa coyuntura de riesgo no se nos vuelva una estructura como Venezuela o Argentina. Es mejor que se pase la página como en Chile, como en Perú, como pasó en Brasil, en México, y van a subir. Pero necesitamos confianza inversionista, que vengan más agentes, más intermediarios del mercado para que se formen los precios correctos en las acciones y hayan las tendencias, que es la idea de un mercado bursátil. ¿Usted ve algún riesgo en el sentido en que del informe de JP Morgan de pasar de mercado emergente a mercado frontera? Lo hay, pero estamos en un ciclo, es decir, no han llegado nuevas emisiones hace muchos años, pero nos va a pasar lo mismo que en el año 99, 2001, 2002, que empezaron a llegar emisiones al ver un país tan barato y donde se pueden hacer, digamos, con los riesgos adecuados, una interesante captación de capital. Seguramente no va a pasar el otro año, pero sí necesitamos que Ecopetrol democratice más la empresa, que ISA se democratice más y que lleguen nuevos emisores. Mira que el Estado es muy importante, las empresas del Estado son muy importantes en el mercado de capitales. Grupo Energía Bogotá, ISA, Ecopetrol pesan bastante en el índice. Ojalá otras empresas del Estado, sector energía, hidrocarburos, servicios, en fin, entren a la bolsa y nos ayuden a seguir formando los precios. Necesitamos más emisiones para que lleguen más inversionistas y entren al mercado. Pero por supuesto hay un riesgo. Si no se hace nada con este mercado, puede que ocurra. Hay que acordar o recordar que esto no es culpa de este gobierno. El marchitamiento del mercado de capitales viene desde el año 2012, desde la quiebra de Interbolsa. Miremos un poco el tema de renta fija y pues el tema de CDTs. La decisión del Banco de la República de subir tasas pues ha llevado a que este tema de los CDTs pues se vuelva atractivo. ¿Usted cómo está viendo un poco ese mercado? Está espectacular. Tenemos las tasas de interés más altas no vistas desde el año 99. El Banco de la República desde abril del año 2023 no sube tasas, no las va a subir más. La inflación ya empezó a ceder. La pregunta es, ¿cuándo va a empezar a bajar y con qué velocidad? Seguramente no va a ser tan rápido por el aumento de los precios de la gasolina, del diésel. La inflación está bajando pero muy despacio, pero sí va a bajar. La devaluación ya no es un problema, por lo menos este año no lo ha sido. Entonces es muy posible que para finales de año ya tengamos los primeros movimientos a la baja de tasas de interés y empecemos el otro año con bajadas continuas, lo cual va a hacer que sea un espectacular momento para invertir en fondos de inversión de renta fija. Esos fondos se valorizan cuando caen las tasas de interés y adicionalmente las personas que les gustan los CDTs aprovechen ahorita estas tasas para invertir a 6 meses, a un año, porque el próximo año no vamos a tener estas tasas de interés. ¿Usted cree que el 31 de octubre, el próximo martes, el Banco de la República va a bajar tasas? Yo no creo que las baje, pero sí pienso que va a estar muy dividida la decisión y también pienso que va a haber un comunicado entendiendo que ya empezó a bajar la inflación. Sí pienso que en la última reunión del año 2023
van a bajar tasas de interés y nos vamos el año con una reducción de tasas, dando un mensaje de lo que va a ocurrir en el año 2024. Ok, miremos el tema de finca raíz, un sector que ha estado muy golpeado precisamente por tasas de interés, por una inflación alta que han tenido los insumos y demás. ¿Cómo está viendo un poco ese mercado desde el punto de vista de inversión? Bueno, se ha ido acomodando, las inversiones inmobiliarias a largo plazo van a funcionar. A mí me parece un gran momento para invertir. Nadie está comprando, los precios están bajando. Las personas tienen que aprovechar que hay buenos precios para empezar a invertir. Normalmente los inversionistas les gusta ser más reactivos que preventivos. Cuando empiezan a ver que la finca raíz se dispara, salen a comprar, se montan en el tren. Pero esto es una gran oportunidad para invertir. Precisamente el hecho de que no hayan muchos compradores se pueden acceder a mejores precios. Toca tener paciencia, toca entender que los proyectos inmobiliarios son más a largo plazo. Con este escenario de tasas de interés, obviamente, es mucho más rentable tener el dinero en un fondo de inversión de renta fija o en un CDT, pero el panorama va a cambiar. Es un gran momento para invertir en renta fija. En Colombia todavía se puede comprar propiedad. Hay otros países donde es imposible comprar una casa o un apartamento. Miremos escenarios un poco más disruptivos. El tema de las criptomonedas del que hemos hablado en ocasiones anteriores. ¿Cómo está viendo eso cuando ayer y esta mañana temprano vimos que el precio del Bitcoin se disparó? Bueno, en general va a estar siempre fluctuando, ojalá se recupere un poco más. Hay muchas personas atrapadas en la última burbuja que hubo en criptomonedas. La realidad para los inversionistas es que no metan ahí más del 10% de su capital para invertir. Va a subir, va a bajar, pero en sí ningún activo te va a volver rico o te va a dar la felicidad financiera. Es una inversión riesgosa para colocarle un perfil de riesgo alto a un portafolio muy volátil, pero en general la decisión tuya tiene que ser seguir produciendo ingresos, manejar bien tus finanzas personales y diversificar bien tu portafolio. Las criptomonedas, no más de un 10% de tu capital disponible para invertir. ¿Qué otras inversiones destacaría usted que la gente pudiera empezar a experimentar o a profundizar un poco en esa rama de la inversión? Claro que sí, en la medida que empiecen a bajar las tasas de interés, las personas tienen que ir a buscar más riesgo. Ya no van a estar ahí sentados con un CDT o con un fondo ganando excelentes tasas de interés. Entonces, cuando volvamos a la normalidad de esa inflación y de las tasas, las acciones internacionales también van a ser una excelente opción. Vemos que Nasdaq todavía está un 20-25% por debajo de sus máximos históricos. También en Estados Unidos van a bajar tasas y las acciones podrían seguir subiendo. También vemos en Colombia mecanismos como el crowdfunding, ascenso en la bolsa, de financiar pequeñas compañías que necesitan un capital, pero no pueden entrar a la bolsa o emitir bonos todavía. Entonces, lo importante es diversificar bien el portafolio, haciéndole caso al perfil de riesgo y entendiendo que este boom de tasas de interés que tenemos ahorita no van a servir y si uno quiere más rentabilidad, tiene que asumir un poco más de riesgos. Pero no se trata de abrir un portafolio de 10 o 15 o 20 opciones, sino realmente saber que las inversiones no van a rentar en renta fija lo que está ahorita, pero que hay oportunidad sobre todo en las acciones en los países tan baratos como los países emergentes y obviamente en Colombia. Andrés, muchísimas gracias por esta conversación, muy amable por esta guía muy importante de en qué invertir. Bueno, a ti por la invitación, muchas gracias a todos, me sentí muy a gusto y espero que todo esto sirva para tomar decisiones de ahorro e inversión. Muchísimas gracias, Andrés. A ustedes, mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad.